Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que vean este video. El día de hoy, por un trabajo, una tarea de mi licenciatura en la Universidad del Valle de México, de la materia de los estados financieros, he decidido hacer este video. Y la verdad es que me resultó muy interesante al hacerlo, ya que aquí se plantean cosas importantes de la Bolsa Mexicana de Valores, de los estados financieros y demás, que a mí me parecen muy interesantes, no solo por mi licenciatura y la tarea, el trabajo, sino porque abarca cosas generales que supongo que es muy importante que tú debes de conocer, para que sepas cómo funcionan estos y tengas una idea. La verdad es que es muy interesante. Y dicho esto, vamos allá y te lo explico. Según el artículo 24, son estados financieros de propósito especial aquellos que se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la información contable. Se caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por suministrar un mayor detalle de algunas partidas u operaciones. Y en pantalla tenemos algunos ejemplos de este tipo, como por ejemplo puede ser un balance inicial, los estados financieros de periodo intermedios, los estados de costos, el estado de inventario, los estados financieros extraordinarios, los estados financieros de liquidación, etc. Todos los que sean de esta índole, pues se entiende que son estados financieros de propósito especial. Antes que nada, la bursatilización o emisión de acciones es un mecanismo de financiamiento por el que pueden optar las empresas si cubren ciertos requisitos. La emisión de acciones supone un incremento del capital social sin impactar en el grado de endeudamiento, pero esto supone volver socios a los compradores de los títulos. Eso significa que se vuelven inversionistas. Dicho esto, pues ahora sí, podemos decir cuáles son los requisitos para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, los requisitos son contar con un historial de operación de al menos 3 años. En caso de controladoras, se tomará en cuenta el tiempo de las empresas que la conforman. Segundo requisito es el último estado de situación financiera. Debe de reflejar un saldo mayor a 20 millones de unidades de inversión. Significa que esto, para poder cotizar, pues tiene que ser una empresa grande y no se aceptarán estados financieros no auditados ni mayores a 6 meses. Siguiente requisito: la suma de la utilidad de operación de los últimos 3 años deberá ser positiva. Siguiente requisito: la cantidad mínima de títulos a emitir será de 10 millones y su precio mínimo será de 1. Siguiente requisito: como mínimo deberá colocar el 15% del capital social pagado. El otro requisito sería alcanzar un mínimo de 200 inversionistas. Siguiente requisito: el 50% del monto de la emisión será colocada entre inversionistas que no excedan el 5% de tenencia accionaria. Otro requisito sería que ningún inversionista podrá adquirir más del 50% del monto total a colocar. Siguiente requisito: la nueva emisora deberá adaptarse al Código de Ética y Mejores Prácticas Corporativas. Debe tener disponible el historial de operaciones de los últimos 3 años. También el capital contable debe superar los 20 millones de UDIs. Que la utilidad promedio de los
últimos 3 años también sea positiva. Eso es importante. Que los valores sujetos a la oferta pública representen el 15% del capital. También deben de tener al menos 10 millones de títulos para la IPO y 200 accionistas. También, para mantener el control de la compañía, la oferta no debe superar el 49% del capital. Y por último, si los fideicomisos de bienes raíces corren bajo las reglas, pudiendo listar más del 49% y mantener el control mediante el comité técnico. Pasando al siguiente tema, tenemos lo siguiente. ¿Qué son los estados financieros consolidados? Bueno, de acuerdo a las normas internacionales financieras, NIF, por sus siglas en español, no en inglés, los estados financieros consolidados son aquellos en el que los activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la compañía y sus dependientes se representan como si se tratase de una entidad económica. Bueno, como podemos leer en la descripción, básicamente pretenden mostrar el funcionamiento del grupo o de una institución. Es una entidad controladora que reconoce su intervención en los activos pasivos, subsidiarias y asociadas. Básicamente pretenden mostrar generalizadamente todas las operaciones financieras que representa esta institución. Son cosas que normalmente no muestra la compañía, o si lo hace muy a grandes rasgos. En conclusión, como ya había mencionado antes, para mí en especial es muy importante este trabajo que realicé respecto a mi materia, porque es un resumen de qué son los estados financieros, cómo funcionan, tanto en México como en el mundo, en la Bolsa Mexicana de Valores, para qué sirve. Y esto es muy importante porque en la penúltima diapositiva ahí se expresa qué son los estados financieros. Pues básicamente la conclusión sería, es una forma de detallar todos los procesos financieros, valga la redundancia, que funcionan en una institución o empresa. Ayuda a mostrar y detallar cosas que normalmente las instituciones solo hablan muy generalizado sobre ellas, o en algunas situaciones lo omiten. Y es muy importante estos detalles porque así podemos saber el estado en el que se encuentra una empresa, cómo le va, si le va bien, mal, cuántos ingresos tiene, cuánto debe, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante. También lo que son los estados financieros especiales, pues son eventos que son importantes, y es importante pues saber identificarlos porque obviamente no son iguales a los estados financieros normales, comunes y corrientes. Un dato que la verdad me impresionó mucho fueron los requisitos para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, que la verdad se requieren, son bastantes requisitos y honestamente ninguno es sencillo. Podemos decir que solamente pueden cotizar las empresas que son demasiado grandes o que tienen bastantes ingresos. Son como sus ingresos deben ser digamos, de 20 millones para arriba y deben de cotizar durante 3 años. Deben de tener como mínimo 200 inversionistas y no deben de tener negativas.
deben tener pura cosa positiva. Eso es el aspecto que más me impresionó respecto a la bolsa mexicana.